De hecho, la semana pasada leímos así a grandes rasgos todo el capítulo 10, y hoy vamos a continuar con el capítulo 11. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Como el apóstol Pedro recibió una visión en el lugar donde él estaba, en Jope, más o menos al mediodía, cuando él subió a la azotea de la casa donde estaba hospedado, subió a orar. Dice la Biblia que le dio hambre. Mientras le preparaban algo de comer, dice que él tuvo un éxtasis, una visión. Y el Señor le mostró en esa visión un lienzo, una sábana que descendía del cielo, y dentro de esa sábana, que estaba sujetada de las 4 esquinas, de las 4 puntas, bajando del cielo, el Señor le muestra a Pedro animales de todo tipo. Y es curioso, estaba yo pensando en eso. De alguna manera el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿tienes hambre? ¿Está bien? Aquí está. Mata y come. ¿Tienes hambre? Mata y come. ¿Recuerdas lo que contesta Pedro? No, Señor, porque ningún animal o ninguna cosa inmunda he comido jamás. Como buen judío que era Pedro, obviamente él se resistía a comer esos animales que la ley de Moisés, la ley judía, prohibía comer. Pero en ese momento, con esa visión, Dios le mostró al apóstol Pedro una cosa. En primer lugar, en cuanto a la comida, en cuanto a los alimentos y obviamente a los animales, Dios le mostró a Pedro, y lo leemos en el texto, le dice: no llames tú ninguna cosa inmunda a lo que yo he limpiado. Dios le muestra al apóstol Pedro que ningún alimento es malo en sí mismo. Y esta cosa tiene aplicación para nosotros también en este tiempo. Creo que la semana pasada comenté algo al respecto. Lo comento nuevamente porque estamos rodeados de personas, de gente que creen y enseñan que uno como cristiano no puede comer ciertos alimentos. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. Es más, otra vez, aquel pasaje que hemos mencionado, o que menciono yo frecuentemente, lo quiero mencionar una vez más. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y entre ellas la comida. Así que no es pecado que comas carne de puerco. No es pecado que comas algún alimento, eso sí, y aquí tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes. Si por cuestión de salud el médico te prohíbe comer algún alimento, sé prudente, sé sabio, hazle caso al médico y no consumas lo que el médico te dice que no consumas. Pero por cuestión de salud, no por cuestión espiritual. Podemos comer de todo lo que te guste. ¿Sale? Bueno, Dios le mostró a Pedro que ningún alimento es impuro, pero sobre todo, en la enseñanza principal del pasaje que estamos viendo es esta: ningún ser humano es impuro o inmundo. Esa es la lección, ese es el corazón, la enseñanza principal del pasaje. Ningún ser humano es inmundo. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos, como lo traduce la Biblia, la traducción que estamos usando. Dios en su gracia desde el principio, es más, desde antes de la creación de todas las cosas, Él diseñó y Él estableció que gente de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, toda tribu, algún día le iban a adorar y lo iban a reconocer como el único y suficiente Dios. Dios cumplió su promesa. Y gracias a que Dios es fiel, gracias a que Dios cumple su promesa, es que no solo los judíos de raza, sino también los gentiles. Recuerden, los gentiles son aquellos hombres y mujeres que no son judíos de raza, entre ellos nosotros, tú y yo. Gracias a eso, nosotros ahora podemos estar en paz con Dios, podemos alabarle, le conocemos como Señor, como Salvador, somos parte de su pueblo, de su familia, y más que eso, Él es nuestro Padre. Esa es la realidad. Si tú estás en Cristo, eres hijo de Dios. Dios es tu Padre, tú eres su hijo. ¿Te fijas? Y todo esto, como lo vamos a ver el día de hoy, es por la gracia de Dios. Así que Pedro, estando en Jope, tuvo esta visión. El Señor lo mandó a Cesarea para que fuera a la casa de un hombre que no era judío, era gentil, un hombre llamado Cornelio.
oficial, un soldado romano, un centurión, ¿no? Y al mismo tiempo, esto es interesante, y más que interesante es maravilloso. Al mismo tiempo de que Dios estaba tratando con Pedro, también estaba tratando con Cornelio. Porque por parte de Cornelio, también Cornelio tuvo una visión. Un ángel se le presentó y le dio instrucciones. Manda a unos hombres a Jope, a la casa de cierto Simón curtidor. Allí está hospedado Simón Pedro, y hazlo venir, dile que venga a tu casa. ¿Te fijas? Dios obra tanto en unos como en otros. Así que así pasó. Pedro fue a la casa de Cornelio, entró a la casa de Cornelio con toda su familia, les habló la palabra de Dios, y Cornelio y su familia recibieron la palabra de Dios, creyeron en Dios, fueron bautizados como testimonio de su fe, de que habían creído sinceramente, y gloria a Dios por eso. Ahora, esta noticia, y aquí vamos comenzando en el capítulo 11, vean cómo dice, capítulo 11 de Hechos, versículo 1. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. ¿Te fijas? La noticia corrió. No sabemos en cuánto tiempo, pero yo supongo que fue en poco tiempo. Y lo que había pasado allá en Cesarea, en la casa de Cornelio y su familia, llegó hasta Jerusalén, a Judea, a oídos de los apóstoles y de los demás creyentes que estaban todavía allí en la iglesia de Jerusalén. Las noticias corren rápido, y eso que en aquel entonces no había redes sociales. Imagínate a Pedro ahí tomándose una selfie en la casa de Cornelio con toda su familia, ¿no? Y diciendo ahí en su estado, no sé cómo, en la casa de Cornelio predicando la palabra de Dios. No había eso, pero la noticia llegó a Jerusalén. Y cuando la noticia de lo que había sucedido entre Pedro y sobre todo con Cornelio y su familia, cuando esa noticia llegó a oídos de los apóstoles y sobre todo a oídos de ciertos creyentes judíos, se inquietaron, se alarmaron. Y miren lo que pasó, versículo 2. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos, ¿qué hicieron? Lo criticaron. Los creyentes judíos. La Reina Valera traduce esta frase como los de la circuncisión. ¿Ah? Esos hombres, esos judíos creyentes que criticaron a Pedro, eran judíos, obviamente, muy celosos y muy estrictos en cuanto a sus leyes y a sus tradiciones. Eran fariseos en toda la extensión de la palabra. Y repito, eran celosos y muy estrictos en cuanto a sus leyes y en cuanto a sus tradiciones judías. El problema es que para ellos era muy difícil aceptar que un gentil pudiera ser aceptado por Dios, es decir, que un gentil pudiera ser perdonado y salvado por Dios aparte de la ley de Moisés. Lo digo de otra manera, para estos judíos celosos era muy difícil aceptar que una persona que no fuera judía fuera perdonada por Dios y salvada por Dios sin guardar la ley de Moisés y sobre todo sin llevar en su cuerpo la señal del pacto. ¿Recuerdan cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Cuando Pedro llegó, ellos debieron haber dicho: oye Pedro, ven, a ver, dinos, cuéntanos, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue? ¿De veras? ¿De veras Dios ha aceptado a los gentiles? ¿De veras Dios ha perdonado y salvado a ese hombre Cornelio y a su familia? ¿De veras? Pero no lo hicieron. En vez de eso, ellos estaban preocupados porque sus leyes habían sido violadas, sus tradiciones también habían sido quebrantadas, y en eso pusieron la atención, y eso los llevó a criticar, a juzgar, a cuestionar al apóstol Pedro y a exigirle una explicación. Ellos únicamente se habían fijado en el hecho de que Pedro había entrado en casa de gentiles y hasta había comido con ellos. Es lo que les molestaba. No les importaba si Cornelio había sido salvado o no. Lo único que se habían fijado es en eso.
No se preguntaron cuál fue la razón por la que Pedro hizo lo que había hecho. Y tampoco obviamente se fijaron en el resultado que hubo del hecho de que Pedro fuera a la casa de gentiles. No lo podían aceptar y criticaron lo que Pedro había hecho. Le pidieron una explicación y vemos lo que es lo que vemos en los versículos siguientes. Desde el versículo 4 hasta el versículo 16 vemos un resumen de lo que leímos y de lo que vimos la semana pasada en el capítulo 10. Así que miren, vamos a leerlo, no quiero dejar de leerlo, no quiero brincármelo nada más así. Vamos a leerlo. Versículo 4. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Dice él, yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo donde estaba yo. Versículo 6. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto llegamos a la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor Jesús, o del Señor, cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ahí nada más. ¿Se fijan? Así que le piden a Pedro una explicación y Pedro da una explicación. Es lo que hizo el apóstol Pedro. En pocas palabras, lo que Pedro le dice a aquellos judíos celosos que le estaban criticando y le estaban pidiendo una explicación. En otras palabras, Pedro les dice, oigan, esto no es algo que a mí se me haya ocurrido. Esto es cosa de Dios. Dios es el que planeó y preparó todo esto. De alguna manera, Pedro le dice a aquellos hombres, no es que yo lo haya hecho por gusto. No es que yo por gusto haya querido ir a la casa de un gentil y entrar a su casa y hasta comer con ellos. No, no es así. Es más, de alguna manera les diría a Pedro, de hecho, yo pensaba igual que ustedes. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, como él mismo dice en otro versículo. Así que Pedro les da la explicación. Aquellos hombres judíos, creyentes, celosos, escuchan la explicación y cuando escuchan lo que Pedro dice, que aquellos gentiles, es decir, Cornelio y su familia, recibieron el don del Espíritu Santo, entonces ya la cosa cambia. Mira cómo dice versículo 17, llegamos hasta el 16, ahora mira el 17. Continúa Pedro hablando y les dice, y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don, es decir, el Espíritu Santo, que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Ahora miren 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. ¿Te fijas? Dice el apóstol Pedro, yo fui en obediencia a Dios
Dios me mandó, Dios me dio la orden, Él me dijo que yo fuera, y fue lo que yo hice. Yo obedecí a Dios, fui a la casa de un gentil, entré a su casa, vi a él, vi a su familia y les di el mensaje que el Señor me dio para ellos. Cuando lo hice, dice Pedro, ya lo leímos, el Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres, esos gentiles, Cornelio y su familia. ¿Cómo supieron? Y mira, notaste que no solamente estaba Pedro como testigo, sino que Pedro fue a Cesarea acompañado de otros 6 hermanos. Es decir, Pedro, junto con los otros 6 hermanos, pudieron testificar de lo que ocurrió en la casa de Cornelio y particularmente lo que ocurrió en la vida de Cornelio y su familia. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y Pedro recuerda y dice, vino sobre ellos los gentiles como vino sobre nosotros al principio, haciendo memoria de lo que ocurrió con ellos, es decir, con los apóstoles y con los creyentes que estaban reunidos ahí en el aposento alto el día de Pentecostés. Y Pedro dice, de la misma manera como vino el Espíritu Santo sobre nosotros, vino sobre ellos. Probablemente, aunque el texto no lo dice, probablemente Cornelio y su familia comenzaron a hablar en otros idiomas. No lo sabemos, puede ser. El punto es que de alguna manera Pedro y los hermanos que lo acompañaban pudieron darse cuenta que tanto Cornelio y su familia, al creer en Cristo Jesús, ellos recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo demostraron? No lo sabemos, y eso es algo que no tiene que preocuparnos a nosotros. Esto que estamos leyendo, recuerden, son cosas que pasaron en aquel tiempo, y muchas de ellas pasaron por única vez, una sola vez. ¿Ah? Probablemente Cornelio y su familia, repito, cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron en otros idiomas, probablemente. No lo sabemos. Ahora, en el caso nuestro, la evidencia de que el Espíritu Santo mora en la vida de una persona, ¿sabes cuál es? No es que hable en otros idiomas, es que esa persona cada día va a vivir bajo la guía, bajo la dirección, bajo el control del Espíritu Santo. En esa persona, en la vida de esa persona, va a ser evidente el don o el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, esas cosas que se mencionan allá en Gálatas. ¿Te fijas? ¿Quieres saber si una persona tiene al Espíritu Santo morando en ella? Observa su vida. Si es una persona que vive controlada por el Espíritu Santo, es evidente que esa persona tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y llama la atención lo que el apóstol Pedro dice nuevamente allí en el versículo 17. Llegó el momento en que Pedro entendió esto. Llegó el momento en que Pedro entendió que en algún momento él estaba de alguna manera estorbando a Dios. Nuevamente miren el versículo 17. Dice él, y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, mira la pregunta que hace enseguida. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Te fijas? En ese momento Pedro entendió que de alguna manera, en algún momento, él estaba estorbando a Dios. Ahora, la pregunta es para ti y para mí, ¿cómo estorbamos nosotros a Dios? ¿Cómo podemos estorbar nosotros a Dios? Bueno, de alguna manera haciendo lo mismo que hizo Pedro. Una manera es cuando no le queremos obedecer. ¿Ah? Ya lo vimos, ya lo leímos más de una vez. El Señor le dice a Pedro en esa visión que tuvo, levántate, ve a Jope. Bueno, primero antes de eso, con los animales, mata y come. Y Pedro le responde, no, Señor. Directamente, imagínate. No, Señor. Por cierto, como dicen algunos, esas palabras
esas dos palabras juntas es una incongruencia. No puede ser. No pueden, o no deberían ir esas dos palabras juntas. No, Señor. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? Si le dices a Dios, Señor, no le digas no. Y si le dices no, no le digas Señor. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Le llamamos Señor, le decimos que lo amamos, le decimos Señor, quiero obedecerte. Y cuando el Señor nos muestra algo para que lo obedezcamos, muchas veces decimos no, Señor. No. No. Y de ese modo, de alguna manera, estamos estorbando a Dios. Estorbamos de alguna manera en un sentido, ya sabemos, ¿no? Dios es soberano y todopoderoso, pero de alguna manera, en algún sentido, estorbamos a Dios cuando nos creemos mejores o superiores a otros. Los judíos se sentían mejores y superiores a los gentiles. Ellos consideraban a los gentiles, a las personas que no eran judíos de raza, los consideraban de lo peor. Los trataban como perros. Y a veces se dirigían a ellos de esa manera, como perros. Y nosotros podemos cometer el mismo error, creernos superiores a los demás, creernos mejores que otros. Cuando no queremos hablarle, ni siquiera hablarle a otra persona por lo mismo, porque nos creemos mejores que ellos. O porque los consideramos gente inmunda. Aunque no lo digas con esas palabras, pero los consideras gente inmunda, gente pecadora, de lo peor. No, yo ni me junto con ellos. ¿Te fijas? Cuando no hablamos la palabra de Dios, obviamente, cuando nos negamos a hablarle a otros de la palabra de Dios, y a veces tenemos la misma actitud que Jonás. ¿Recuerdas a Jonás cuando Dios le dio una orden y le dijo, levántate y ve a Nínive y predícales? Y Jonás, ni tardo ni perezoso, se levantó y fue exactamente en la dirección contraria a donde Dios le había dicho. Dios lo mandó a un lado y él fue a otro lado. Cuando no anunciamos la buena noticia acerca de Cristo, cuando no hablamos de pecado ni de arrepentimiento, de alguna manera estamos estorbando a Dios. Así que cuando aquellos judíos celosos oyeron que los gentiles habían recibido también del Espíritu Santo, dice nuevamente el versículo 18, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse. Cuando aquellos que en un principio estaban criticando, juzgando al apóstol Pedro, oyeron esto, dice, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Por la gracia de Dios, y gracias a Dios por esto, porque ellos entendieron esto. Cuando Pedro les dijo que Cornelio y su casa, su familia habían creído, y no solo eso, habían recibido el Espíritu Santo, esos judíos que en un principio se estaban oponiendo y estaban criticando, ellos entendieron una cosa, entendieron que si Dios había hecho con Cornelio y su familia lo mismo que hizo con los judíos, es decir, enviar sobre ellos el Espíritu Santo, entonces era obvio que Dios había aceptado a los gentiles. Y ellos lo entendieron. Gracias a Dios que lo entendieron. Ellos comprendieron y aceptaron que el hecho de que aquellos gentiles se arrepintieran y creyeran en Jesús como Salvador había sido obra de Dios. Llegó el momento en que ellos entendieron eso. Esto tiene que ser de Dios. Dios los ha aceptado. Dios, en su soberanía, en su bondad, en su gracia, ahora le ha abierto la puerta, aparte de los judíos, también a los gentiles. Y en su gracia, Él ha aceptado también a los gentiles para que sean parte de su pueblo, para que ellos también crean en Él, le reconozcan como Señor y Salvador, le adoren a Él, al único y sabio Dios, al Dios vivo y verdadero, y para que reciban también el don del Espíritu Santo. Ellos reconocieron que todo esto
venía de Dios. ¿Y sabes por qué digo esto? Otra vez, por lo que dice el versículo 18, en la segunda parte. Mira, después de que dice que dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios, dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. ¿Te fijas? Antes de esto no lo veían, ahora lo podían ver. En otras palabras, ellos dicen, ahora nos damos cuenta, ahora sabemos, ahora entendemos, podemos ver, pero fíjate lo que entendieron, fíjate lo que vieron estos hombres en ese momento. Dice, podemos ver que Dios, ¿quién lo hace? Dios, ¿qué hace Dios? Dice, también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Dios lo hizo, Dios lo hizo. Así que en el tiempo que nos queda, quiero que enfaticemos un poquito más en esto y en algo que ya sabemos, hermanos. La salvación es del Señor. La salvación de Cornelio y su familia en aquel entonces, hace 2000 años más o menos, fue obra del Señor. Dios preparó todo, Dios diseñó, orquestó, planeó todo para que se diera el encuentro entre Pedro y Cornelio y su casa. Dios lo tenía todo preparado. Dios abrió el entendimiento de Cornelio y de su familia para que cuando Pedro fuera a su casa y les hablara el mensaje del Evangelio, Cornelio y su familia entendieran el mensaje. Dios le dio a Cornelio y a su familia lo que acabamos de leer, el privilegio de arrepentirse. Y me encanta cómo lo dice aquí esta traducción. Dios les dio el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. ¿Te fijas? Es obra de Dios. Es obra de Dios, de principio a fin. Dios, igual que a Cornelio y a su familia, a ti también, si tú estás en Cristo, si tú ahora reconoces a Cristo como Señor y Salvador, Dios te ha dado ese doble privilegio, el privilegio de arrepentirte de tus pecados y el privilegio de recibir la vida eterna. Pero es Dios quien lo hace. Es Dios quien da el arrepentimiento, para decirlo de manera clara. Ahora, preparen sus Biblias porque vamos a buscar algunos pasajes y quiero que me acompañen a buscarlos y a leerlos junto conmigo. El primero, hablando de que Dios da el arrepentimiento, mira lo que dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. En esta carta el apóstol Pablo le está dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo tratar con algunas personas que enseñan falsas doctrinas o que se oponen a la verdad o que nada más andan buscando la forma de debatir, de pelear en cuanto a doctrinas o enseñanzas de la palabra de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo aquí en el capítulo 2, versículo 23. Le dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Y continúa y le dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. Y por si acaso, esto aplica para todos. No te quedes con la idea de que esto nada más era para Timoteo o que nada más es para los pastores o los líderes. Esto es para todos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Pregunta, ¿te describe esto a ti? ¿Te describe esto o no? ¿Eres capaz de enseñar? ¿Eres bondadoso con todos? ¿Eres paciente con las personas difíciles? ¿O por el contrario, eres de esas personas que andan buscando pleitos siempre, peleando? ¿No? 25. Instruye con ternura, fíjate cómo dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Y aquí viene, mira, tal vez Dios les cambie el corazón, ¿te fijas? Tal vez Dios
les cambie el corazón. ¿A quiénes? A los que se oponen a la verdad, a aquellos que son difíciles de tratar, a aquellos que nada más andan buscando la manera de contradecirte o la manera de ver cómo pelea contigo, cómo discute contigo. Instrúyelos con ternura, dice el apóstol Pablo, o dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, porque tal vez Dios les cambie el corazón. ¿Sabes cómo lo traduce la Reina Valera esto? Cuando dice tal vez Dios les cambie el corazón, la Reina Valera lo traduce de esta manera: por si quizá Dios les conceda, oye, no, si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Dios les conceda que se arrepientan. ¿Te fijas? Dios da el arrepentimiento y lo da por gracia. Es Dios quien transforma o cambia el corazón de la persona. Es algo que solo Dios puede hacer. Y esto es algo que me encargo de decirlo a la gente las veces que tengo la oportunidad. Yo no puedo obrar en el corazón de otra persona, ni tú puedes tampoco. Eso solo Dios lo puede hacer. Dios, pero una cosa es segura, Dios puede cambiar completamente, radicalmente el corazón de una persona. ¿Mm? Y si una persona es de lo peor, Dios puede transformarla, Dios puede darle la vuelta completamente. Pero eso es algo que solo Dios puede hacer. Grábate esto: Dios da el arrepentimiento, Dios concede el arrepentimiento, o como lo estamos viendo en Hechos, Dios da al pecador el privilegio de arrepentirse de sus pecados. Pero es algo que solo Dios puede hacer. Y comento esto porque a veces nos frustramos, ¿no? Todos conocemos a nuestro alrededor personas que no son salvas, personas que andan viviendo su vida lejos de Dios. Y lo que nosotros queremos es que se vuelvan a Dios, es que se reconcilien con Dios. En nuestra familia, todos, yo me incluyo, todos tenemos hijos, ¿no?, que están alejados de Dios. Y a veces, de alguna manera, aunque no lo digamos, de alguna manera llegamos a pensar que nosotros podemos cambiarlos. O nos desesperamos y quisiéramos que ya, así rapidito, ellos se arrepientan y busquen a Dios. Y no es así. ¿Sabes que esto que estamos viendo debe de alentarnos a ti y a mí? ¿Ah? Mira, nuestra responsabilidad como padres, hablando de nuestros hijos que están lejos de Dios, nuestra responsabilidad como padres es orar por ellos y en la medida que tengamos oportunidad hablarles el mensaje del Evangelio, pero nada más, con prudencia, con sabiduría. No cometamos el error de creer que ellos nos den muestras claras de arrepentimiento cuando no se han arrepentido. No seamos impacientes. No seamos imprudentes también, porque lamentablemente muchos padres en ese afán y en ese anhelo que tienen que sus hijos busquen a Dios y se reconcilien con Dios, están ahí, mira, duro y dale con el hijo, duro y dale, dándole de bibliazos, diciéndole, y llega el momento en que el hijo ya está hasta aquí. Y una de las cosas que me queda claro es que muchos jóvenes en realidad no están huyendo de Dios, no están rechazando a Dios. Llega el momento en que se cansan por un lado, se cansan de que los padres estén ahí duro y dale, o se cansan, y esto también es lamentable, pero es una realidad y es triste, se cansan de la hipocresía de los padres. Porque por un lado ven a su papá, a su mamá, que van a la iglesia todas las semanas, muy bien, muy piadosos, todo lo que tú quieras, pero también los ven cómo se portan en casa a lo largo de la semana. Y eso es algo que a los jóvenes
les choca. Y lo cierto es que muchas veces cuando un joven no quiere venir a la iglesia, no es tanto que esté rechazando a Dios, es que está rechazando la hipocresía de los padres. Te lo digo como papá, yo soy padre y tengo a mis hijos y aprovechando te pido, por favor, ora por mis hijas de manera especial, por Sandy, por Keila, ora. Pero descansemos como padres. Nuestra responsabilidad es vivir la vida piadosa que Dios nos manda a vivir delante de ellos, delante de todo, no nada más delante de los hijos, sino en todo momento, en todo lugar. Pero en el caso de nuestros hijos, nuestra responsabilidad es encomendarlos a Dios, orar a Dios por ellos, pedirles por su salvación. Pero lo demás no lo podemos hacer nosotros. Dios da el arrepentimiento, Dios cambia el corazón. Ora por tus hijos, pero descansa en Dios. Que Dios les dé arrepentimiento. Vamos a buscar otro pasaje. Regresen a Hechos, miren. Capítulo 11, ahí donde estábamos, pero más adelantito. Hechos, capítulo 11. Versículo 19. Dice así: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, ¿recuerdan? Lo vimos allá en el capítulo 8 de Hechos. Dice, esos creyentes que fueron dispersados viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero ¿a quiénes solamente? Solo a judíos. Y esto es comprensible, es entendible. Apenas estaba dando esta transición, este cambio. Apenas estaba abriendo la puerta de la salvación a los gentiles. Así que la mayoría de esos judíos que fueron dispersados fueron, sí, predicando el evangelio, pero solo a judíos. Pero mira lo que dice el 20. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles. ¿Te fijas? Estos hombres se atrevieron a lo que los otros no se habían atrevido. Y yo me los imagino diciendo, ¿y por qué no? ¿Por qué nada más los judíos? ¿Qué los gentiles no? Y se atrevieron a predicar el mensaje del evangelio. Y mira cómo lo dice. Dice que comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. ¿Te fijas? La buena noticia. El evangelio. Versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos. Óyelo, ¿eh? El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Otra vez, mira, la noticia de lo que pasó allá en Antioquía llegó nuevamente hasta Jerusalén, a la iglesia. Mira cómo dice el versículo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio, ¿qué cosa? Las pruebas de qué? Las pruebas de la bendición de Dios. ¿No te llama la atención por qué lo dice así Lucas? Porque Lucas pudo haber dicho, cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio todos esos creyentes que habían creído, se vale, ¿no? Y sería entendible. Porque lo cierto es que muchos gentiles creyeron. Y hubiera sido válido que Lucas dijera eso, cuando Bernabé vio todos los gentiles que habían creído. Pero no lo dice así, fíjate cómo dice. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio las pruebas de la bendición de Dios. Las pruebas de la bendición de Dios. Te lo voy a leer este versículo 23 en la traducción de la Reina Valera. Dice, pon atención. Hablando de Bernabé, cuando llegó, ahí te va, y vio la gracia de Dios. Me encanta. Cuando llegó
y vio la gracia de Dios. ¿Saben lo que eso implica? Que lo que había pasado allí en Antioquía con todos esos creyentes gentiles fue por la gracia de Dios, fue por la obra de Dios, fue porque el poder de Dios, o como dice la Reina Valera, la mano de Dios estaba con aquellos creyentes que se atrevieron a predicarle a los gentiles. Lo que pasó allí en Antioquía fue obra de Dios, fue la gracia de Dios. ¿Te fijas? Dios por gracia le concede a una persona el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. La salvación es del Señor. Dios lo hace. Dios lo hace. Ahora, para que nos quede bien claro, vamos a ver otro pasaje, sobre todo para quienes no están muy familiarizados con esto que estamos viendo. Vamos a recordar un pasaje bien conocido por todos, Efesios. Busca por favor ahí en tu Biblia, Efesios capítulo 1. La carta a los Efesios. Capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 3. Vamos a comenzar desde el 3. ¿Sale? Dice el apóstol Pablo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, mira, y aquí Pablo ya comienza con este tema, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Te fijas? ¿Quién lleva a cabo la acción? Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos ha bendecido. ¿A quiénes? A nosotros. Y por cierto, esta carta que estamos leyendo, este pasaje de Efesios, el apóstol Pablo la escribió bajo la dirección del Espíritu Santo a creyentes gentiles, no judíos, gentiles. Ajá. Y les dice a ellos, igual que a nosotros, Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Ah? ¿Por qué? Dice, porque estamos unidos a Cristo. Vamos a seguir leyendo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Te fijas? Pon atención. ¿Quién lleva a cabo todo esto que vamos a leer? Dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Te fijas? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque lo quiso hacer. Porque Él quiso. Y dice al final del versículo 5, y le dio gran gusto hacerlo. Seguimos leyendo, versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante, óyelo, por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Te fijas? 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Otra vez, ¿quién lo hizo? Dios. Y por cierto, quiero que estemos leyendo estos pasajes porque quiero que estos pasajes nos sirvan como preparación para la cena del Señor que vamos a celebrar en un momentito. ¿Sale? Versículo 8. Él desbordó, ¿te fijas? Él, ¿quién? Dios. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia ¿de parte de quién? De Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos,
que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. ¿Se fijan? Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Ahora mira, Dios hizo todo esto. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Para qué? Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Vamos a brincarnos al capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues Dios nos levantó, dice ahí, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. ¿Te fijas? ¿Ah? Ahora mira, versículo 8. Dios los salvó, ¿por qué? Por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ahora mira, pon atención a lo que dice enseguida. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Tremendo pasaje. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué lo hizo? Por gracia. Porque Él quiso. ¿Cuándo? Cuando creímos. ¿Te fijaste cuántas veces se repite la frase porque estamos unidos a Cristo? Esa es la condición. Estar en Cristo. Si estás en Cristo, esta es tu condición. Tú eres salvo. Salvo por gracia. ¿Ah? No te lo ganaste, no es un premio que Dios te dio porque te portaste bien, no, es porque Dios por pura gracia te lo ha dado a ti, tú no lo mereces. Es más, lo que tú mereces es la condenación eterna en el infierno, pero Dios por gracia ha querido salvarte a ti. ¿Para qué lo hizo? Dice al final, lo leímos al final del versículo 14, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Para eso estás con vida, para eso Dios te perdonó, para eso Dios te salvó, para que a partir de ahora tú vivas cada día de tu vida para gloria y alabanza de Dios. ¿Quieres ver otro? Yo sé que este pasaje que leímos es bien claro, pero vamos a ver uno más, unos versículos más. Busca la segunda carta a los Corintios. Es un poco hacia atrás de Efesios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, comenzando con aquel versículo que ya conocemos, aquel que dice, de modo que si alguno está en Cristo, versículo 17, 5, 17.
Otra vez, ¿recuerdan lo que leímos una y otra vez en Efesios? Dice que todo esto es porque estamos unidos a Cristo. Eso lo leímos en Efesios, ¿no? Ahora mira, aquí en el versículo 17, 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora mira el versículo 18. Y todo esto es, ¿qué cosa? Es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. ¿Te fijas? Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Te fijas? Dios lo hace por gracia y lo hace por medio de Cristo. Estas bendiciones, estos beneficios, estos privilegios que hemos leído es únicamente o son únicamente para aquellos que están en Cristo. La pregunta es, ¿esa es tu condición? ¿Estás en Cristo o no? ¿Has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador o no? El punto, hermanos, que quiero que veamos con todo esto es que nuestra salvación, de principio a fin, todo es obra de Dios. Todo. Si tú has entendido el mensaje del Evangelio es porque Dios te ha dado entendimiento. Si tú te has arrepentido de tus pecados es porque Dios te ha dado el privilegio de arrepentirte de tus pecados. Si tú ahora sabes que eres hijo de Dios y eres salvo, es porque Dios te ha dado ese privilegio de recibir la vida eterna. Y no solo eso, mira, vamos a ver uno más, unas páginas hacia atrás de tu Biblia, en la primera carta a los Corintios. Acabamos de leer unos versículos de la segunda carta, pero ahora aquí en la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Pablo está llamándole la atención a los creyentes de allá de Corinto. Les está diciendo, ustedes son todavía carnales, muchos de ustedes, porque entre ustedes hay pleitos, hay divisiones, hay celos, pero no solo eso, ustedes están divididos, porque unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pedro, y otros dicen pues yo soy de Cristo. Y miren cómo dice, capítulo 3, versículo 4, lo que les dice Pablo. 3:4. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. ¿Te fijas? Hablando Pablo de él y de Apolos, dice, somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Seguimos leyendo, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le encargó. Y dice Pablo en el 6, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero, ¿qué dice enseguida? Fue Dios quien la hizo crecer, ¿te fijas? Todo es de Dios. Sí, alguien a ti te habló la palabra de Dios, alguien te predicó el mensaje del Evangelio y alguien sembró esa semilla en tu corazón, pero Dios por gracia y como solo Él puede hacerlo, Él hizo crecer esa semilla de la palabra de Dios en ti y lo sigue haciendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. ¿Te fijas? Es obra de Dios. Tu salvación, mi salvación, es obra de Dios.
Dios por gracia da el arrepentimiento, Dios por gracia le concede a una persona que se arrepienta, Dios por gracia le concede a una persona fe para que esta persona se vuelva a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿no? Y nazca de nuevo. Dios lo hace por gracia, pero Dios también por gracia da el crecimiento a esa persona, ¿no?, que ha nacido de nuevo. Así que si tú has creído en Cristo Jesús, si lo reconoces como Señor y Salvador, si te has arrepentido, si eres salvo, grábate esto, es solo por la gracia de Dios. Porque Dios te dio el privilegio de arrepentirte y el privilegio de recibir la vida eterna. Es porque Dios cambió tu corazón. Es porque Dios te ha dado entendimiento para que conozcas y aprendas la verdad y entres en razón. Es Dios, es Dios. Nadie más lo hizo, yo no lo hice, nadie más. Es Dios. Así que lo que hemos visto en Hechos es la salvación de Cornelio y de su familia. Y el punto es este, la salvación tanto de Cornelio como de su familia, como de todos los gentiles, incluyéndonos a nosotros, la salvación es por la gracia de Dios. Cornelio y su familia creyeron, se arrepintieron, fueron perdonados, fueron salvados. Y eso pasó porque Dios les dio el privilegio de creer, de arrepentirse y de ser salvados. Pero para que Cornelio y su casa o su familia creyeran y se arrepintieran y fueran salvos, era necesaria una cosa. ¿Y sabes qué cosa era necesaria? Y esto también lo quiero mencionar brevemente porque es algo que a veces lo damos por sentado y nos quedamos con los brazos cruzados. A veces cometemos el error de decir, bueno, amén, qué bueno, gloria a Dios. La salvación es por la gracia de Dios, así es que si ya todo está en las manos de Dios, pues yo me quedo con los brazos cruzados, esperando a que Dios haga la obra y nada más viendo cómo Dios salva a la gente. Para que Cornelio y su familia fueran salvados, era necesario una cosa, era necesario que ellos clamaran a Dios y clamaran a Cristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Pero para que ellos clamaran a Dios y clamaran a Cristo, era necesario que ellos creyeran en Cristo. Y para que ellos creyeran en Cristo, era necesario que oyeran a alguien hablar de Cristo. Y para que eso fuera necesario, Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio con el mensaje del Evangelio. Y Pedro llegó a la casa de Cornelio, habló, pero no habló lo que a Pedro se le ocurrió. Pedro llevaba el mensaje del Evangelio. Regresen a Hechos capítulo 11. No, capítulo 10 primero. Cuando Pedro le estaba dando la explicación a aquellos judíos que se oponían y que lo estaban criticando, les dice lo que había pasado con Cornelio, cómo Cornelio también recibió una visión y un ángel se le presentó y le dijo lo que tenía que hacer. Déjame ver si lo encuentro aquí en el capítulo 10. No, mira, sí perdón, es en el 11, me estaba equivocando, sí es en el capítulo 11. Versículo 13, mira, le dice Pedro a quienes lo estaban interrogando, le dice, él nos contó, hablando de Cornelio, les dice, él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Ahora mira el 14, él te dirá, ¿qué cosa? Como tú y todos los de tu casa pueden, ¿qué? Ser salvos, ¿te fijas? Él, Pedro, te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Para que Cornelio fuera salvo era necesario que alguien fuera y les hablara la buena noticia acerca de Jesucristo. Esto nos enseña algo más. Nadie puede ser salvo sin escuchar el mensaje del Evangelio. Nadie. La gente alrededor de nosotros que no conoce a Dios necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Lo que Pedro
hizo cuando llegó con Cornelio y su familia fue simplemente abrir su boca y anunciarles el mensaje del Evangelio. De modo que Cornelio y toda su casa escucharon eso, el mensaje del Evangelio. Lo que Pedro hizo, si me permiten decirlo de otra manera, es decirle a Cornelio y a su familia cómo podían ser salvos. ¿Y cómo lo hizo? Bien sencillo, predicándoles la palabra de Dios. ¿Te fijas? Así que si tú quieres que alguna persona a tu alrededor que conoces sea salva, ¿qué tienes que hacer? Bueno, sí, ora por él, sí. Confía en Dios, sí. Pero en la medida en que tengas oportunidad, háblales de Cristo. Porque nadie puede ser salvado sin escuchar acerca de Cristo. Nadie puede ser salvado sin escuchar la buena noticia acerca de Cristo. Porque tienen que clamar a Cristo para el perdón de sus pecados. Y para clamar a Cristo tienen que creer en Él. Y para que crean en Él tienen que oír de Él. Y para que oigan de Él, alguien les tiene que hablar. Lo único que hizo Pedro fue hablarles la palabra de Dios. Y es interesante, mira, nuevamente, capítulo 11, versículo 1. ¿Notaste ese detalle? Versículo 1. La noticia de que los gentiles habían, ¿qué? ¿Recibido qué cosa? Habían recibido la palabra de Dios. ¿Saben lo que eso implica? ¿Ah? Que lo que Pedro les habló fue la palabra de Dios. Pedro no llegó a contarles historias tristes, Pedro no llegó a contarles su vida, Pedro no llegó a contarles chistes, Pedro llegó a hablarles de la palabra de Dios. De modo que ellos escucharon la palabra de Dios y recibieron la palabra de Dios, lo que implica o lo que quiere decir que ellos creyeron la palabra de Dios. Hermanos, el ser humano necesita escuchar la palabra de Dios para ser salvo. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad hablarle a la gente de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que le dice al pecador cómo puede ser salvo. Así que lo que la gente necesita escuchar es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque el principal problema del ser humano es que a causa de su pecado está separado de Dios, está enemistado con Dios, está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y la única solución, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, la única solución para el problema, el principal problema del ser humano, que es el pecado, es Cristo Jesús. Esa es la única solución para el problema del pecado. Y la gente tiene que oír hablar de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Cristo Jesús. Y como dice la Biblia en Romanos, que lo leíamos la semana pasada, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Predica la palabra, hermano. Predica la palabra. Yo quiero que nos vayamos con esta exhortación. Predica el mensaje del Evangelio. En la medida en que Dios te dé la oportunidad, hazlo, hazlo.